Primero vamos a establecer qué es una asamblea ordinaria de accionistas. La asamblea es el órgano supremo de la sociedad en el que se van a tomar decisiones relativas a las acciones de los accionistas o socios para con la sociedad. Los temas que se pueden ver en esta asamblea ordinaria de accionistas son los temas de nombramiento de el órgano de la administración, que puede ser eh, un administrador único o un consejo de administradores. Este puede ser cambiado a un administrador único. Es decir, si nosotros tenemos un consejo, podemos cambiarlo a un administrador único y viceversa. Podemos hacer nombramientos de nuevos cargos, así como ratificar o revocar en su caso. Podemos hacer nombramientos y ratificaciones de nuevos poderes a nuevas personas y también se va a poder hacer el nombramiento de nuevos comisarios de por así convenirlo la sociedad. También se pueden hacer gracias, los, establecer los emolumentos o las retribuciones que van a tener tanto el órgano de administración como el órgano de vigilancia, que este es el comisario. Y también se van a poder realizar una transmisión de acciones si así se cree necesario. Bueno, ¿cuáles son las formalidades que se tienen que establecer para una asamblea ordinaria de accionistas? En sí, no es, cuando se hace una asamblea ordinaria de accionistas, existe una que va a ser obligatoria por ley, que es la anual, en donde se va a presentar el informe de los estados financieros. Este informe lo van a presentar el órgano de administración, ya sea el administrador único o un consejo de administración, así como el comisario de la sociedad. Se hace un segundo informe, ya que el primer informe debe de ser constatado y debe de ser verificado. ¿Qué debe de tener este informe? Los estados financieros, los cambios que se hayan hecho durante el año social y así como debe explicarse cuáles son los criterios contables y cuál fue la información en la que se basó este informe y así como notas complementarias que se puedan hacer. Este es uno de los elementos que debe contener nuestra asamblea anual. Otro de los elementos que debe contener es si existió utilidad, si se va a repartir dicha utilidad y bueno, la forma. Las actas de asamblea deben de estar asentadas en nuestros libros corporativos. En este caso es el libro de actas de asamblea, ya que forma parte de la contabilidad de la sociedad. Entonces, es decir, que nuestro órgano de administración y nuestro órgano de vigilancia están obligados a presentar dichos informes, ya que si en caso de que la autoridad eh, tributaria nos requiera, pues podemos incurrir en sanciones de no tener dicha información. Y si no se presenta dicha información, los accionistas pueden obligar judicialmente a este órgano a que presenten dicho informe. Es importante para que se tenga cuál es el estado y cuál es la posición que tiene actualmente la sociedad. Ethan, ¿nos podrías decir qué opinas al respecto? Claro, Brina, pues de antemano muchas gracias a nuestra moderadora Erika y a ti. Cuando hablamos de una asamblea anual de accionistas, uno de los puntos principales que les llama la atención a todos los dueños de empresa y accionistas es cumplir con una obligación, ¿no? Ese cumplimiento de obligaciones, como bien mencionabas, Brenda, es transversal. Hablamos de obligaciones corporativas y hablamos de obligaciones fiscales. Hablamos también de que coincida nuestra realidad contable con nuestra realidad corporativa, que por así decirlo, es una dicotomía, forman parte una de la otra y no pueden dejar de existir, ya que en caso de que busquemos levantar inversión, busquemos también en su caso buscar créditos, busquemos incluso la venta de la propia sociedad, si no coinciden estas dos realidades, corporativa y contable, pues bueno, sería complicado buscar remediar en un solo momento algo que debió de haberse ido llevando a lo largo de toda la vida de la sociedad. Es por eso que, si bien este es el punto medular o lo que detona el que un accionista, un administrador o cualquier persona que tenga interés busque celebrar este tipo de asambleas, existen oportunidades y beneficios que nos va a dar llevarlo a cabo. Una de ellas, y lo podemos diferenciar por temáticas, es la parte de regularizar esta etapa corporativa o este ámbito corporativo dentro de la sociedad.
Hablamos de revocación y otorgamiento de poderes. ¿Cuántas veces no otorgamos poderes a algún ex trabajador, a algún ex socio, a algún ex administrador que ya no están con nosotros y siguen esos poderes ahí? Esto, si quiera o no, marca un riesgo latente dentro de la sociedad. ¿Por qué? Porque puede seguir ejerciendo esos poderes en tanto no se revoquen, en tanto no se presente un aviso. De hecho, este tipo de elementos tienen que formar parte de los procesos de alta y baja de personal o directivos de la misma sociedad, este tipo de revocación y otorgamiento. Ahora, el otorgamiento es otra gran oportunidad, ¿no? Hay veces que la empresa se creó tan pequeña o bueno, como todas las empresas, todos estos sueños que van avanzando, se crean muy familiares, muy de nicho, pero conforme van avanzando, pues bueno, el que antes hacía todo, este director general, ya resulta complicado porque o busco la subsistencia de la sociedad o voy a hacer el trámite en el banco, el trámite en el SAT. Entonces, eso nos da ese parteaguas para dar este tipo de poderes. Obviamente necesitamos hacerlo de forma ordenada y segura, no podemos estar otorgando poderes a cualquier persona. Uno de estos elementos es firmar cartas de mandato, cartas de instrucción, limitar esos poderes y todo esto se puede jalar a la asamblea para que cada año vayamos revisando también este tema de los poderes. Oye, ¿quién sigue vigente? ¿A quién hay que otorgarle? Es necesario otorgar estos poderes. Segunda parte, revisión de ejercicios anteriores. Muchas veces nos desfasamos con esta, como lo comentaba Brenda, con este análisis de si existieron utilidades, pérdidas y demás. Entonces es importante irlo actualizando, ver cómo están nuestras cuentas contables, que es un punto adicional que voy a mencionar más adelante. Esas pérdidas de ejercicios anteriores o utilidades de ejercicios anteriores, ¿sale? Necesitamos irlo revisando, dejarlo claro dentro de estas asambleas para que incluso los socios y si tienen inversionistas, pues también podamos tener esa claridad con ellos. ¿Ha existido utilidad? ¿No ha existido utilidad? ¿Se sacó la utilidad o no se sacó? ¿Por qué no se sacó? Quizá tenemos pérdida, quizá tenemos algunos otros elementos que no nos están permitiendo o simplemente buscamos reinvertir para el crecimiento del negocio. ¿De acuerdo? Salida de socios, como les mencionaba, muchas veces dejamos la realidad corporativa de una sociedad muy desfasada de lo que está pasando en la parte práctica. Hay socios que ya no están, hay socios que disminuyeron su porcentaje, hay socios que pues a lo mejor murieron y necesitamos regularizar eso. ¿Por qué? Porque en el caso, como les decía, que busquemos la incorporación en inversionista, busquemos créditos, busquemos incluso otros elementos como venta de sociedad, nos vamos a topar con ese problema ya cuando lo necesitemos. Entonces, hay que aprovechar estos ejercicios anuales para poder regularizar todos y cada uno de estos rubros. Aumentos y reducciones en el capital social. Volvemos al mismo punto. Hay veces que las sociedades o conforme van avanzando se constituyen muy pequeñas conforme a las necesidades en el momento, pero esas necesidades, como todo en el mundo de los negocios, van a ir avanzando, van a ir evolucionando. Tenemos empresas que ya contratan con empresas mucho más grandes, que ya no están con el tipo de clientes que tenían en un inicio y ya les piden ciertos elementos como un capital social mucho más grande que les ayude a garantizar los proyectos que están llevando a cabo, ¿de acuerdo? O incluso nos ha tocado a nosotros, Brenda no me dejará mentir, aspectos como de no estuvimos asesorados y la constituimos con 10, 20 millones de pesos nuestra sociedad, ¿no? Que parece algo bueno, ¿no? Pero cuando vemos qué pasa con ese capital social, que es en teoría algo inamovible, que tiene que estar para garantizar el cumplimiento ante terceros, y que si no lo tenemos regularizado y tenemos estas barbaridades de tenemos 10 a 20 millones cuando realmente no coincide con el flujo de la sociedad mensual, cuando menos o semestral, ¿qué va a pasar? Ese capital social no pagado o con eso que no podemos responder los accionistas, se pueden hacer responsables con su propio patrimonio. Entonces, entramos en ese tipo de dificultades que, como les decía, es como ir al doctor estas asambleas anuales. Vamos a revisar ese chequeo anual, estás bien anímicamente, digo, estás bien en cuanto a tus estudios químicos y demás, todos esos temas que vemos con un doctor anualmente, nos van a sacar esa radiografía de en qué estamos mal, en dónde podemos mejorar y sobre todo cuáles son las medicinas o en este caso cuáles son las correcciones que hay que hacer a nuestra realidad corporativa, ¿vale? Luego, actos contables y fiscales es muy importante. ¿Por qué? Porque necesitamos, como les decía, que se coincida la parte corporativa con la contable fiscal. Capital contable, tema que hemos visto del capital social, que esté suscrito y pagado, y si no, aumentar o reducir dependiendo de las necesidades.
Cuentas contables, ¿qué cuentas contables tenemos? Oye, no quiero hacer un capital social hoy en día, pero quizá quiero capitalizar una deuda que tengo, ¿no? Que es una parte que viene más adelante. Traigo una deuda arrastrada y ya se me venció, necesito sí o sí buscar la salida, buscar renegociarla con algún proveedor o incluso mía, ¿no? Como socio o administrador de la sociedad, necesito ver la manera en cómo ese impacto fiscal o contable no me afecte dentro de mi empresa. Entonces, regularizamos a partir de esta capitalización de deuda, regularizamos a partir de quizá aportaciones para futuros aumentos de capital. Son diversas cuentas que están dentro de este capital contable que nos van a permitir que coincida, como les decía, esta parte corporativa con la contable fiscal. ¿Qué pasa si no? Pues bueno, podemos, como decía Brenda, ser acreedores a cuestiones de multas, cuestiones de sanciones, incluso posibles créditos fiscales. Cuando nosotros no le damos el correcto tratamiento a una deuda, no la notificamos al SAT, no tenemos intereses más si es entre partes relacionadas que son un socio, un accionista respecto de su sociedad o con su sociedad o entre empresas del mismo grupo, si no lo tenemos bien relacionado, esa deuda me la pueden convertir en un posible crédito fiscal, porque no voy a tener la manera de acreditarle a la autoridad fiscal que existe esa deuda y que además es una deuda, no es un ingreso. ¿Por qué? Porque no voy a tener mis contratos, porque quizá no se me venció el plazo de la deuda y ya no existe esa razón de negocio sin estar soportando, aguantando una deuda que no se va a pagar. Entonces necesitamos actuar y esta asamblea anual es la gran oportunidad que tienen todos los empresarios de, pues bueno, capitalizamos esa deuda en este caso, ¿vale? Esquemas de protección patrimonial, y eso es muy importante. ¿Cuántas veces nos ha preocupado si está expuesto o no nuestro patrimonio dependiendo de la realidad corporativa? La regla general es que cuando tú constituyes una sociedad mercantil, existe algo que se llama velo corporativo. Y ese velo corporativo lo que nos ocasiona es que separas patrimonio de la sociedad, tanto como del accionista. Pero cuando derivado del tratamiento o de las prácticas que se dan dentro de la sociedad, se cometen ciertos actos o quizá cometemos ciertos adeudos fiscales de temas como IVA, retenciones de impuestos sobre la renta, que no es como tal un impuesto nuestro, sino que solamente nuestra obligación era retenerlo y enterarlo. Eh, Entramos en aspectos fiscales que meten el patrimonio o empiezan a mezclar el patrimonio de la sociedad tanto como del accionista. Entonces necesitamos seguir escalando esos esquemas de protección patrimonial dentro de toda sociedad, porque muchas veces incluso, y aquí se los pregunto a todos los asistentes, ¿cuántas veces no ha pasado que empezamos a meter el patrimonio como socio accionista o administrador a la sociedad o empezamos quizás a hacer préstamos y después ya estamos sacando? Entonces no existe esa división, no existe una protección del patrimonio tanto de la sociedad como del accionista, no existen reglas claras, quizá incluso de gobierno corporativo, que nos van a permitir delimitarlo y darle el correcto tratamiento. Entonces, cuando hablamos de esquemas de protección patrimonial, claro que podemos hablar de una planeación fiscal, pero también podemos hablar de actos jurídicos, de contratos, de creación de nuevas sociedades, de cómo se relacionan estas sociedades que vayan tendientes a proteger uno el patrimonio de la sociedad, del negocio, en donde esté el negocio, y también el patrimonio que se está generando derivado de eso hacia el accionista o hacia los administradores, que muchas veces pues recae en la misma persona. ¿De acuerdo? Entonces, esos son algunos elementos que nos van a dar o que tenemos oportunidad de revisar en esta asamblea anual. ¿Qué es importante? Uno, y primer paso fundamental, revisar qué estamos haciendo como sociedad, hacia dónde queremos ir, qué nos hace falta, revisar con el contador ahorita que se acaba de presentar, y es por eso que también se da este plazo un poco más amplio que el de la declaración anual de las personas morales, que es para la asamblea tenemos los primeros 4 meses y ahorita acabamos de cerrar el ejercicio. Nos están dando todavía este colchón del mes para poder, ya revisando la parte contable fiscal y financiera de la sociedad, buscar regularizar la parte corporativa, buscar que coincidan y ya que tenemos cuando menos ese estándar mínimo, que es también lo que comentaba Brenda, poder ver qué otros aspectos salen a la luz, ¿no? Quizá buscamos el crecimiento de la sociedad, buscamos integrar nuevos socios, vamos a buscar levantar inversión para un nuevo proyecto, queremos hacer un desarrollo en empresas
por ejemplo, si siendo empresas de TI, buscamos levantar un desarrollo, buscamos hacer un nuevo software, pero necesitamos inversión, pues busquemos esa inversión, pero ya con una realidad corporativa cuando menos sólida, contable y corporativa sólida. Buscamos aumentar el capital de la sociedad para afrontar deuda, para problemas futuros. Buscamos vender acciones, buscamos una reestructura corporativa porque cuando hicimos la empresa, pues bueno, éramos pequeños, pero crecimos exponencialmente en 1, 2 o 3 años y esto nos llevó a que ya no coincide nuestra realidad corporativa con el negocio y hacia dónde va, ¿vale? Y finalmente lo que les insistía, busquemos la protección de la sociedad y del negocio. ¿Por qué? Porque si no tenemos esa protección de la sociedad y de ese negocio para buscar darle continuidad a corto, mediano y largo plazo, resulta algo ocioso incluso que estemos preocupándonos por estos aspectos y la parte fundamental que es no evitar problemas entre socios, que es un punto muy importante. Se pueden formalizar pactos de socios si traen algún problema con sus socios o si sienten que puede haber algo, busquen celebrar estos pactos de socios que son reglas claras y tangibles de tú no puedes hacer esto, yo no puedo hacer esto, no podemos ser competencia directa de nuestro propio negocio. En caso de conflicto, no nos vamos a ir a un juzgado donde nos vamos a tardar años en resolver el problema, sino que vamos a buscar mecanismos alternos para poder resolver ese tipo de conflictos. Creación de reservas económicas, eso es fundamental para la protección del negocio, el que existan reservas para contingencias por multas, por sanciones de autoridad, por incumplimiento a contratos. Ahí es muy importante que si tienen un modelo de gobierno corporativo, uno de los riesgos legales que tienen que prever es revisar cuáles son mis contratos vigentes, cuál es mi riesgo de incumplimiento y qué pasa, cuánto puedo perder, cuánto tengo que pagar si incumplo o me incumplen, cuáles son las sanciones extraeconómicas que me pueden llegar por ese incumplimiento, ¿vale? Y finalmente, aprobación de políticas y estrategias. Les decía, estos ya son un poco más adicionales, oportunidades que nos plantea esta asamblea anual de accionistas, pero el beneficio es común y el beneficio principal es revisar qué estamos haciendo en el negocio, buscar si se está haciendo algo mal, porque también es, como mencionaba Brenda, esta parte de los administradores, lo están haciendo bien, se está haciendo conforme debe de ser. Muchas veces dicen que la comparación no es buena, pero cuando hablamos de este tipo de temas sí es muy importante. Por ejemplo, hace poco teníamos el tema de una empresa que pues, no tenía el crecimiento que tenía que darse, ¿no? Y cuando comparamos el tema con empresas similares, pues vemos que ellos tenían una utilidad mucho mayor por ejercicio, por eso nos sirven este tipo de cosas, ¿no? A lo mejor en esta tenemos pérdida. Y no existía ninguna tendencia dentro de esta sociedad para justificar el por qué no existía ese crecimiento. Entonces, pues obviamente se tuvieron que quitar administradores y demás, pero pues bueno, o sea, el punto es ese, dar esa revisión cuando menos una vez al año de qué se está haciendo con la sociedad, está creciendo como debe de crecer en comparación con otros negocios similares y en caso de que no, busquemos los mecanismos tanto corporativos, contables e incluso de negocios para poderlo hacer. ¿De acuerdo? Eh, Les decía, el beneficio es único, más bien no único, es un tema que es común, el beneficio es común, que es prácticamente la continuidad del negocio, revisar qué se está haciendo, buscar su continuidad y su protección. Eso debe de verse así, se integran los temas que mencionamos, pero bueno, a grandes rasgos el beneficio es común, que su negocio pueda seguir creciendo, pueda coexistir con su plan de negocios y que además pues, bueno, tengan reglas claras entre socios administrativos, socios administradores y también directivos de la sociedad. ¿Vale? Brenda, no sé si tú quieras adicionar algo más en este aspecto. Por el momento no, creo que abarcaste bien el tema de las obligaciones y es muy importante que se celebre esta asamblea no solamente por los beneficios que ya hemos explicado, sino porque es una obligación que tienen las sociedades para cumplir, como ya se mencionó, a más tardar en el mes de abril del año. De acuerdo, pues si ustedes tienen alguna duda, en caso de que no alcancemos ahorita a contestarlas por cuestión de tiempo, sin tema tienen los correos de servicio al cliente o incluso aquí, no sé si se pueda poner en el chat el correo de servicio al cliente, consultas un poco más a fondo, también con todo gusto.
está todo el equipo de Tavares a sus órdenes, e incluso tenemos ahí algunas herramientas para que podamos hacer sus asambleas un poco más rápido, entendiendo también los tiempos de sus negocios. Quiero agradecer a todos los participantes, panelistas y colaboradores por haber asistido y ser parte de este workshop. Beneficios de la Asamblea Anual de Socios y Accionistas. Ha sido un placer moderar esta sesión y compartir ideas con todos ustedes. Les recuerdo que en unos momentos vamos a tener en el chat el correo de servicio a clientes para que ustedes también nos puedan proporcionar todas sus dudas y preguntas. Bueno, pues nuestros panelistas han brindado puntos muy valiosos, lo cual ha sido enriquecedor para esta comprensión y perspectiva sobre este nuevo tema. Quiero agradecerles y quiero decirles que esta conversación no termina aquí. Los invito a seguir explorando el tema, a continuar aprendiendo y aplicar todo lo discutido hoy en sus propios negocios o empresas. Agradezco también a todo nuestro equipo técnico por la organización detrás de escena. Espero que hayan encontrado una charla muy enriquecedora y los animo a mantenerse al pendiente para seguir participando en nuestras futuras sesiones. Y también a compartirnos todos sus comentarios y sugerencias para nuestros próximos eventos. Muchas gracias de antemano y excelente día.